50 las escuelas primarias de la época tenían una conexión con el Banco del Estado a través de esta cartilla con las estampillas. Pero no solamente se trata de ahorrar, sino también se trata de invertir, de ganar, de saber calcular un interés compuesto, de manifestarse en términos de una proyección. Es decir, esto de que podemos comprar una pelota a fin de mes, eso no tiene que saberlo solamente el tesorero, sino que tiene que saberlo todo el grupo. Sí es posible. Nosotros podemos comprar una pelota, podemos cambiar las camisetas porque tenemos plata. Y en este momento la tenemos, pero vamos a tenerla en la fecha que tú me estás preguntando, sí vamos a tener plata. O sea, ese tipo de... hubo una época en que se hablaba de las cooperativas escolares, manejos de autogestión. Entonces, cuando nosotros queremos hacer proyectos de innovación y emprendimiento, necesariamente tenemos que vencer la inocencia económica. Y la inocencia económica de nosotros mismos como profesores. Sabemos que nosotros somos millonarios, que ganamos mucho dinero, que tenemos todo lo que queremos. Pero también eso tenemos que transmitírselo a nuestros alumnos. Es decir, de alguna manera nosotros generamos una sostenibilidad en nuestros proyectos, una autosustentación, de no depender del otro yo no sé si los programas de la reforma educacional tienen esos aspectos, pero si no los tienen, propongámoslo entonces como en esta reunión, es decir, hagamos educación económica. Dime tú. Esto tendría que ser un proyecto integrando a padres y apoderados. Yo porque, creo. Por cierto, uno intenta obtener algún recurso económico que los niños estaríamos incentivándolos que a lo mejor en su casa Roben. sacando el Claro. 100 pesos para poder aportar allá. Sí, exacto. Entonces, sí, tú tienes mucha razón. Es decir, la educación económica, pero fundamentalmente el manejo del dinero, tiene que ser una cosa acordada con los papás, ¿no? Yo lo que decía él, concuerdo, porque realmente hay que partir también con los apoderados. Allá se da mucho, por ejemplo, el dinero, yo encuentro que mucho dinero fácil. ¿Ya? Por cualquier cosa, frente a una rabieta, alguna petición del hijo, ahí está. Y hay chicos con más plata que nosotros. Sí. También, sí. Y averiguando si no hay una razón para dar tanto dinero y seguido, no es una cosa que un día se anda con 5.000 pesos, el otro día vuelve a andar con lo mismo. Yo no explico cómo y de dónde sacan tanta plata los papás también, porque la población no está catalogada como una de tanto. Bueno, lo que tenemos que es el turismo, que en el verano también trabajan todas las familias, a ver si reúnen un poco de recursos para eso. Pero a mí me llama la atención eso de que con tanta facilidad, ahí está. Sí. Al chico, a veces alguna embarrada que se pegó en la escuela, pues yo, no sé, en vez de castigarlo, tiene plata. Sí, entonces yo creo que hay una distorsión, hay un manejo un tanto mórbido en relación con el dinero. Y cuando nosotros queremos escamotear, o sea, convertimos un sector de la realidad en una especie de tabú, empiezan las deformaciones. Ocultamos, premiamos indebidamente, queremos compensar a veces, hay algunos papás ocupados, que no ven nunca a los chicos, le dicen, bueno, te financio un fin de semana en el Hotel Termas de Puyehue con tus amigos. Como para compensar el que ellos mismos no se dan el tiempo de convivir. Entonces, el consumismo a lo mejor es una de las fórmulas de compensación de un distanciamiento, de una soledad en la relación interfamiliar, ¿no? La zapatilla, dime tú, Janet. Hay un tema que podría afectar más todavía nuestro interés por reunir dinero o hacer algo con el asunto de la inclusión, que ahora no se les puede pedir absolutamente nada a los papás, nada. Incluso nosotros los niños allá, porque en nuestro colegio el aseo, los útiles de aseo corren por parte del Centro General de Padres, nosotros no recibimos ayuda desde edad, se hace todo dentro del colegio. Ellos se organizan, el Centro de Padres muy organizado,
hacen beneficio y mantienen dotado, digamos, el establecimiento todo lo necesario. Pero, y los niños, para cuidar eso, los niños usan un cubre calzado. Entonces el aseo dura mucho. Y el otro día, en una reunión con la superintendencia con respecto a eso, nos dijeron que no, porque si algún papá podría decir que en la escuela yo le pedí que traiga una chancletita, un cubre calzado y me denuncian, es que no sé, se les pega en el infierno. Entonces, nosotros igual recibimos aporte del centro de padres y también se nos dijo algo así, pero en una reunión de consejo escolar, conversando, nos dijeron que podíamos respaldarnos con el mismo centro de padres. Si es un acuerdo que está firmado en un acta por el centro de padres, entonces los apoderados tienen que cumplir con eso. Y claro, yo creo que van a existir, pero esto nos lleva a nosotros que andemos así como arriba de los huevos, a ver quién nos va a quebrar o que no vamos a equivocarnos y vayamos a ser sancionadas a la escuela y por ende caen. ¿Tu escuela es particular? No. Bueno, Karina, otra. Yo tengo una consulta. Sí. Esto del emprendimiento no tiene que ver solo con libretas de ahorro. Sí, Se claro. trata de que armemos algún proyecto donde los niños trabajen, ganen dinero, pero la consulta va justamente por ese lado. Nosotros tuvimos en algún momento una idea y la planteamos en el DAEM, y el DAEM nos dijo que sí podíamos hacerlo por ser, pero que no podíamos ganar dinero porque ya el hecho de ganar dinero significaba dar boletas y que eso era un proceso muy engorroso. Si nosotros seguimos con este proceso y hacemos un emprendimiento, ¿ustedes nos van a ayudar en ese proceso que según DAEM es muy engorroso? No, eso no. Es decir, lo que nosotros queremos hacer con estos proyectos es transferirle a los chicos una lógica de emprendimiento y de innovación que puede ser con dinero, pero tampoco puede ser con eso. Entonces, generar actitudes, responsabilidades, como hablaban delante los profesores, en el sentido de poder hacer viables, o sea, hay ciertas cosas que son viables, otras que son posibles y otras que son utópicas. Entonces, que los niños aprendan a ver la diferencia entre una utopía y una cosa que sea viable. Pero no siempre con el dinero. A lo que yo empecé esta conversación precisamente por la arista más extrema del concepto. Porque de alguna manera, sea como sea, toda innovación y todo emprendimiento se tiene que topar en algún momento con el dinero. Y ese dinero implica cálculo de interés, cálculo de ganancias, generación de lucro, generación de ganancias justas, política de precios, política de amortización, es decir, todos esos elementos que están de alguna manera insertos en el currículum escolar, ya sea en la asignatura de matemáticas fundamentalmente, pero que tenemos que hacerlo colectivo. Los proyectos son para que los alumnos ocupen todos sus saberes en la realización de un proyecto. Yo conversaba con antes, un proyecto puede ser, hagamos el himno de la escuela. Ya. Entonces, ¿quién sabe tocar guitarra? ¿Quién es el poeta aquí? ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Con un coro? ¿Acompañado de guitarra? ¿Con orquesta? ¿Grabación? Entonces, se va generando, y eso termina en una presentación final, oficial, en que se va a cantar por primera vez el himno en forma oficial en el colegio. Y ahí terminó. Asociatividad, distribución de roles, responsabilidad, bueno, todo lo que ustedes imaginen. Entonces, de eso se trata. Dime. Sí. No sé si peco de ignorante, pero tengo una duda y la hemos comentado con mis colegas que están cercanos. Este proyecto es un tema, digamos, individual respecto de las actividades del colegio, o está inserto dentro del tratamiento de la cobertura curricular. ¿Cómo lo planteamos? Digo esto porque, por ejemplo, nosotros tenemos ya todo el panorama armado, ¿cierto? Cuanto a los talleres y todo eso, es decir, los tiempos están todos ocupados. Entonces, si nosotros insertamos este proyecto ahí dentro, tendríamos que
como quien dice, hacer un huequito, meterlo ahí, un espacio, e insertarlo. Ahora, si está dentro del tratamiento del púlpito, como digo, de la cobertura curricular, ahí, entonces yo quisiera que pudiéramos aclarar, aclarar un poquito. Muy concreto eso, sí. Nosotros queríamos hacer esta reunión, ojalá en marzo, y ya estamos al final. En el siguiente sentido, nosotros necesitamos una instalación horaria para el proyecto, que son 2 horas semanales, con un profesor destinado en sus 2 horas a atraer a un grupo de chicos para funcionar durante un semestre, durante los 2 semestres. Idealmente podría ser eso. La experiencia que yo tengo en colegios donde ha funcionado el método de proyectos es ese, 2 horas semanales. Ya. Ahora, ustedes los directores verán si lo pueden hacer vía asignatura, es que ya tienen toda la carga horaria distribuida. Me parece que perfectamente la asignatura de lenguaje y comunicación o la de matemática pueden donar 1 hora semanal o 2 horas semanales, porque también se puede hacer alternado. Vía talleres también. Claro, vía talleres. Entonces, nosotros encontramos como directivos un asiento en el horario rutinario semanal. Y por ahí yo creo que se va superando el tema que tú me planteas. Viene siendo como taller. Es complicado hacer una división del tiempo. Yo creo que en el caso, por ejemplo, nuestro, que además a nosotros tenemos incorporado y comenzábamos en la asignatura lingüística, ya. Que son 4 horas adicionales que nos quita del currículum de historia y de ciencia. Y nos quedan solamente 2 horas para poder brindarle a los alumnos una actividad diferente que son los talleres. Ya. Yo creo que en este caso, por ejemplo, este proyecto para mí calzaría en un taller. tengo que cualidades. Claro. Y sería un taller más. Un taller más. Claro. Porque ahí están trabajando con manualidades, con entonces ahí a lo mejor se puede insertar la idea de emprendimiento, ¿no? Exactamente. Bueno, yo tengo algunas para ir concretando. Los conceptos de lo que vamos a entender por estos dos. Esto es de un diccionario económico, digamos, lo he sacado de ahí, ¿no? No fui al diccionario de la RAE, sino algo más cercano a la gestión. Que introduce alguna novedad en un ámbito. La innovación yo creo que es la pariente pobre de la creatividad o de la invención. Pues nosotros inventamos una máquina impresora en 3D o hacemos una innovación porque la impresora ya está. Entonces, si yo le pongo este componente y este otro y ahora saco de esa impresora un vaso de plástico decorado con tal cosa y que queda ahí, es porque yo me he ido sumando a una cadena innovativa que va de alguna manera en algún curso. Yo diría que es por eso que a mí me gusta la palabra innovación, porque es más democrático. Los Leonardo da Vinci son muy pocos, ¿no es cierto? Entonces no puede ser, ¿no? Pero innovadora a lo mejor a nosotros que somos más o menos que no se nos ocurren tantas cosas, pero sí podemos innovar, establecer una innovación. Entonces a mí me gustaría preguntarle a ustedes ¿cuál sería el invento que ustedes hubiesen querido que se haga en su vida? Yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo mío. A mí me hubiese gustado que alguien inventara una maleta antigravitacional. Es decir, que yo pueda llevar la maleta colgada a 5 centímetros del suelo sin que yo haga esfuerzo. Y voy a llevarla por todas partes. Entonces, a mí me voy a morir porque seguramente ningún físico ha creado esa cápsula antigravitacional que me permita llevar el saco de papas sin esfuerzo. He sabido y me han comentado
de que hay muchachos de la Universidad de Santa María que han inventado una máquina para sacar agua del aire. ¿Ah? Y que no se preocupe, nosotros le sacamos agua de aquí. ¿Usted quiere un vaso, un jugo? Ya. Eso. Entonces, ¿Condensación? La condensación, o sea, sabemos que en la física existe ese fenómeno, pero llega un tipo inteligente y hace una innovación. ¿Tienen alguna innovación ustedes así dentro de las locuras? La mía, esta de la antigravitacional. Yo la misma maleta, pero con un gotario que queda chiquitito, porque igual andar con la... Ya, muy bien. Una gotita después agranda todo. Exacto. Sí, eso me sería encantador para ti. O que el agua del mar se pueda transformar en el próximo combustible. Porque Ya. igual todo esto lo del petróleo, o sea, igual es preocupante, uno ve la cantidad de vehículos, o sea, acá en Valdivia solamente, pero uno dice las empresas, las fábricas a nivel mundial, entonces eso es algo Ya. O sea, que me inquieta igual. convertir el agua de mar en combustible. Claro. Perfecto. Sería lo ideal. ¿Otra idea? Entonces, yo creo que la etapa 1 de este proyecto con los chicos es hacer esta pregunta. ¿Qué quieres tú? ¿No? Pero dime algo que sea muy utópico, a lo mejor. O sea, jugar con esta categoría de las 3 dimensiones, ¿no? De lo utópico, lo posible y lo factible. Es factible que nosotros extendamos y que pongamos música en los recreos, es factible, pero eso no es utópico. No, es una cuestión es una innovación, claro, en el ciclo escolar, pero ya, eso es factible. Dime. Voy a contar algo. Yo me eduqué en un colegio de monjas y en aquellos tiempos una monjita no era más alta que como 1,20 m. Nos dijo en una oportunidad: créanme, chiquillo, que yo sueño y va a ser así, que nosotros en algún momento vamos a llamarnos por teléfono y nos vamos a mirar el uno al otro. Ajá. Todavía vive esa monja y tiene 80 años. Siempre nos acordamos Se cumplió de lo que predijo ella. Y yo creo que lo que usted dice es posible, pero a lo mejor nosotros no tenemos esas herramientas tal cual. Por ejemplo, lo que nos está diciendo, a mí no se me había ocurrido de hacer un proyecto innovador a partir de ese niño tan pequeño que no tiene nada. Exactamente. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacerles sentir a estos chicos que van a participar en el grupo, en sus escuelas, es la noción de innovación. Bueno, ahí yo tengo una mesa en forma de ampolleta que ya no existen, ya de las antiguas. Ya. El emprendimiento, perdón. Ya esto es más económico, ¿no? Es un negocio que llevó a cabo y gestiona un individuo por sus propios medios y esfuerzos, y gracias a él, a los beneficios económicos que este le reporta, que se mantienen. ¿Cómo ven la educación emprendedora en los chicos de sexto básico? ¿O será como que aquí se interfiere el concepto de inocencia económica de que estábamos hablando delante? ¿No será mucho? ¿No será muy temprano meterlos en esta cosa? Entonces, pues nosotros como profesores, esos son nuestros dilemas. Tenemos que resolverlos, plantearnos hasta qué punto o nos conformamos con que los chicos solamente sean innovadores, o tratamos en una especie de mixtura, ¿no? Poner un 80% de innovación y un 20% de emprendimiento, pero yo creo que las dos cuestiones tienen que estar asociadas en una proporción que ustedes tendrán que decidir en su escuela. Porque podemos caer en grupos de los giros sin tornillos, que están inventando cosas así como son estas ferias de tecnología, de robótica y todo eso, en que los chicos consumen su tiempo. Yo tengo nietos que participan en esas cosas, pero ¿hasta dónde llega eso? Termina en eso nomás. Ya. Entonces yo diría que estos dos conceptos hay que pensar en cómo los vamos a enlazar.
Y ahora viene el método de proyecto. En este sentido, recurro, yo soy profesor de didáctica, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes también han tenido, y algunos imparten también esa, y como directores, de hecho lo hacen, generan modelos, sistemas de enseñanza, técnicas de educación, métodos de enseñanza, etcétera, ¿no? Uno de estos es el sistema de métodos. Profesor, Sí. me disculpa, quiero ir con ciertas dudas y discúlpeme la ignorancia del tema, porque es la primera vez que participo y no había conversado sobre esto. Mire, yo tengo una inquietud, y hablando de sueños de lo que es. Me acordaba, por ejemplo, que en la escuela, ya cerca de la escuela, hay muchos miembros. ¿Ya? Entonces, en varias ocasiones yo le he hecho saber a mis colegas que un sueño para mí sería que los niños aprendan a hacer canastos de miembros. ¿Ya? Y haciéndolos soñar a lo lejos que incluso ellos pueden algún día ganarse la vida, sí, claro, porque es una novedad y una cosa tan tradicional, tan antigua, pero que actualmente ahora es novedoso para mucha gente. Calza esto, ¿no es cierto? Está pintado, claro. Está pintado. Pero más que eso, bueno, han sido ideas vagas y hay, usted sabe, claro, hay que los ordenando, como que parece algo fuera de lo común hacer estas cosas, porque se necesita dedicación, y justamente este proyecto calzaría porque habría tiempo, espacio, y no habrían gastos económicos, aparte que sería el inicio de comprar las herramientas, ¿no? Exacto. Ya. Pero más que eso, mire, todas estas, lo que estoy escuchando que me hace comentar, yo tengo ciertas inquietudes también que también son sueños, sabiendo, ¿no es cierto?, que una de las últimas investigaciones de los teóricos de educación de Gardner en 1998, ¿ya?, que afirma que los individuos pueden aprender nuevas habilidades. ¿Ya? Recurrimos que eso es más antiguo, tiene 2000 años, claro, y recién lo confirman ahora en 98 como que es un tremendo descubrimiento. Está en la Biblia, son los dones. Exacto. Perfecto. Entonces, como profesor también, preocupado siempre de los alumnos, observarlos y tratarlos como personas, siempre es nuestro deber, mi inquietud siempre es buscar los medios para que nuestros alumnos desarrollen una de esas nuevas habilidades, o sea, ponerlos en el contexto, en el medio. Hacia allá apunta esto, ¿no es cierto? Eso. Claro. Y de eso se trata. Claro, porque, como digo, para darle un enfoque más general, tienes más mucha amplio, razón. ¿ya? Sí. Lo poco que he captado me parece que para allá va la cosa. Sí, nosotros cuando visitamos tu escuela hablábamos de la cocina mapuche. Claro, hablaban porque venía una señora, ¿no es cierto?, que ustedes tienen el plan esto de la dieta, porque hay muchos gorditos y gorditas. Correcto. Entonces, viene una señora que les enseña una dieta sustentable, no sé cómo se llama. Y, pero que también el director, el señor Paget, decía, bueno, pongamos en eso también la tradición mapuche que está aquí. Bueno, pero el asunto de la cestería de los miembros se vende. Es por dar un ejemplo. Es por dar un ejemplo. Y aprovechando esta ocasión, la extensión de la intervención, también escuchaba la integración de los apoderados, porque aquí tienen que participar los apoderados. Ya. Yo quiero saber una inquietud, y a lo mejor no sé si puede darse impresión a usted. Resulta que en nuestra cultura chilena hemos llegado a pensar, o sea, se ha llegado a tener la idea general de que en la escuela se educa. La escuela es la que educa. ¿Ya? Así es nuestra cultura. Pues te vamos a mandar a la escuela porque ahí vas a aprender. Entonces, cuando hablábamos de los respetos y valores y todo este tipo de cosas, toda la gama de valores conductuales, ¿dónde se aprende? Actualmente es en el hogar, en la familia. Entonces, mi inquietud siempre es, y lo quiero dar a conocer porque me hice una promesa de hacerlo, para invitarlos a meditar a todos si es posible. Y digo, en mi pensar particular, le podemos inyectar millones y millones a la educación chilena y nunca vamos a lograr mejorar la calidad de educación como quisiéramos si no se hace una educación sistemática con la familia, con los padres, con los apoderados. Me parece, y todo lo que he investigado como profesor, me parece que estoy totalmente acertado.
Y esto lo vivimos prácticamente todos los días en la escuela. Sabemos nosotros que los apoderados, los padres que están preocupados de un niño, son los mejores alumnos que tenemos. Así es. El apoderado que no aparece tarde ni mal y nunca tiene un niño desmotivado, con fallas conductuales, irresponsable, etc. Entonces yo decía, como aprovechando el preámbulo que hizo de los valores y todo, entonces yo digo, también hay que meditar hacia allá. Y tal vez este tipo de proyectos también pueden ayudar a difundir una educación asistemática, apuntarla hacia los apoderados. Sí, de hecho, este sistema de enseñanza apela a la responsabilidad, al respeto, al manejo de acciones asociativas. Y que por eso es que nosotros lo hemos elegido, digamos. Gracias, profesor, por darme la oportunidad de... No, pero sí, estamos aquí para conversar, digamos. Las fases del proyecto son... Bueno, este es un apunte que está en la carpeta, ¿no? La idea es que nosotros tengamos a la vista de que estos proyectos ojalá cumplan estas 4 fases. La dimensión temporal que debería tener puede ser un semestre, a lo mejor a veces 6 semanas o el año entero. Yo pienso que por la experiencia que yo tengo como docente de colegio, los proyectos no pueden cansar. Y hay una curva de fatiga en el proyecto que se da más o menos a la altura de la 4ª semana de funcionamiento. Si en esa 4ª semana nosotros no somos capaces de reencantar el proyecto, se nos va a ir abajo. Y entonces vamos a crear proyectos fallidos, que es uno de los malos signos de nuestra educación. Un montón de iniciativas que llegan hasta por ahí. Entonces, por eso tenemos que pensar la importancia que tienen estas fases, es inmediatamente pensar en la distribución temporal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor? Bueno, ya lo hemos dicho. Revisar el plan de trabajo, presentarlo, utilizar las clases para ir orientando a los chicos. Esos son, es decir, el profesor en el método de proyectos es un hermano mayor, pero no es el papá. Una cosa así. ¿Qué es lo que hace el chico? Yo diría que por nuestra tradición educacional chilena, muy directiva, muy paternalista, en general nosotros le damos muy poca autonomía y responsabilidad a los chicos. Sin embargo, ha habido proyectos como el Plan Dalton, la educación Montessori, o sea, hay experiencias en la educación chilena en que sí los chicos tienen un mayor grado de responsabilidad. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que los chicos efectivamente definan su plan de trabajo, por ejemplo. Revisen la información, presenten resultados. O sea, yo diría que el éxito de este proyecto sería que los chicos sean capaces de hacer eso que está ahí. Ya sea cualquier cosa, con un huerto escolar, con una dieta saludable, con un compostaje, con el himno de la escuela, con cualquier proyecto, pero que hagan esto. Estos proyectos son baratos, no se gasta plata, como tú decías antes. ¿Cuánta plata? No hay plata aquí. La idea es, como somos pobres, hagámoslo con pobreza. ¿Riga? Aquí está el tema de si nosotros vamos a trabajar con todo el curso, con parte del curso o con parte de la escuela. En las escuelas grandes a veces se produce un efecto integrado, que es que los chicos son como, ellos son los del grupo de proyecto, como que andan con una jineta, ¿no? Oye, yo soy del proyecto, entonces ya, soy otra cosa. Puede ser.
Pero ese orgullo grupal también hay que fomentarlo. Somos el proyecto del himno del colegio, no sé, y lo estamos haciendo y lo vamos a presentar. Pero lo importante es cómo generamos en el contexto total de la escuela el funcionamiento de este grupo. Asunto que hay que saber manejar bien, creo yo. Que no se formen segmentaciones o grupos que se aíslen, ¿no? El proyecto realmente yo creo que lo mejor podría ser proyectos rotativos. Este grupo trabaja en este trimestre y después viene otro grupo en el otro, etcétera. ¿Cómo funciona esa orquesta? Es cuestión de manejo de ustedes como directores de la escuela. Es decir, yo conozco colegios que interrumpen de las 19 semanas de su semestre, dedican una semana completa a proyectos, de lunes a viernes, con participación de los papás y todo el asunto. Pero una semana en que se interrumpen las clases regulares y se forman grupos intercursos, los de cuarto medio con los de cuarto básico en un tema determinado que lo van a ejecutar en esa semana. Bueno, para que funcione una escuela así, nosotros necesitamos una orquesta bien afinada, muy coordinada, con mucha organización ya funcionando. Entonces, por eso me refiero a esto de la idea de la orquesta en los proyectos. ¿Cómo la hacemos germinar? ¿Como un trabajo modestito de un grupito? ¿O desarmamos la escuela completa y la hacemos funcionar? Eso es lo que tienen que ver ustedes, creo yo. La evaluación, creo que es importante el informe escrito del proyecto, una buena costumbre, no solamente decir terminamos el proyecto y aquí está lo que hicimos, sino escríbalo, dígalo por escrito. Entonces allí viene el problema de la introducción, del tema, de la conclusión, con B larga, con B corta, ese tipo de cosas, ¿no? Exponer en este último punto, la evaluación debe examinar el conocimiento progresado por cada estudiante. Yo diría que este proyecto genera los 3 aprendizajes de que nos viene hablando las bases curriculares: cognitiva, actitudinal y procedimental. Estos proyectos se dan de por sí esas 3 cosas al mismo tiempo. ¿Qué voy a aprender? Que el mimbre tiene que estar húmedo. ¿En qué grado de cantidad de...? Yo en la escuela normal seguí un curso de sastrería. ¿Cómo tiene que ser el filo para cortar? ¿Cuándo debo pelarlo? ¿Cuándo debo dejar remojando para empezar? Ya. Son conocimientos, pero también actitudes, criterios de calidad. Yo no te voy a aceptar un canasto, mira con todas estas cosas sueltas que vienen aquí. No los has recortado bien. O sea, procedimental, actitudinal, cognitivo. Entonces yo diría que este método de proyectos se presta mucho para ello. Las ventajas, bueno, nuestra educación le falta esto precisamente, que formemos aprendizajes de investigación, que fortalezca la confianza de los estudiantes, que sea un aprendizaje integrador, aplicación de conocimientos, motivar a los chicos. Yo creo que todo proyecto, ustedes como directores de las escuelas, tienen que empezar por aquí. ¿Cuáles son los inconvenientes para hacer funcionar un grupo de proyectos? Estudiantes poco motivados o con experiencias negativas al respecto. Estas actividades, esta problemática, yo me inscribí en tal cosa y quedó en nada. Incluso hasta compré mi guitarra, pero nunca llegamos a
tocar una cueca, nunca. Quedamos en la afinación, no. El profesor se fue, etc. Yo diría que el segundo inconveniente debería estar superado en la educación chilena, porque estos chicos vienen desde kindergarten ya con esto. O sea, de alguna manera el sistema educacional les ha creado experiencias relacionadas con aprendizaje asociativo. Bien, dime. ¿Puedo hacer un alcance ahí? Que yo veo otra dificultad, que los alumnos son poco llanos a la parte de planificación y quieren hacerlo enseguida. Y si empezamos con la idea de proyecto, a trabajar con ellos con la idea de proyecto, ellos a la semana siguiente ya traen materiales, porque hay que hacerlo. Y uno le dice, pero espera, tenemos que planificarlo, tenemos que ver cuánto realmente vamos a producir, cuánto vamos a necesitar, y de ahí se apresuran y se aburren porque quieren que ese proceso sea rapidito, quieren hacer rápido. Claro, yo creo que lo que tú señalas es súper importante, por eso yo tengo una hoja. El plan del proyecto podría aparecer ya como la cuarta o quinta semana. O sea, la formulación formal, con objetivos, con el infinitivo y las condiciones, todo eso después. Pero primero la espontaneidad. Es decir, en este sentido es como una especie, el proyecto se genera como una especie de pirámide que va creciendo, ¿cierto?, hacia arriba, y que culmina con una formulación textualizada, con tales componentes, pero no empecemos a construir desde arriba, porque, claro, ahí matamos el proyecto. Y los chicos inmediatamente quieren traer las cosas de su casa y ya bien. Entonces, el proyecto se crea sobre la base de un razonamiento espontáneo, al cual nosotros lo vamos canalizando poco a poco, pero no matemos con tecnologías y planificaciones y recursos y insumos y objetivos específicos. No, eso mata. Bien. Yo creo que también es importante el tema de la metodología de proyectos, porque estamos acostumbrados, nuestros alumnos están acostumbrados a resultados inmediatos, y eso es producto de estas tecnologías también. Claro, sí. Tienen un refuerzo inmediato a las respuestas. Sí. Y también a nosotros los profesores nos ha costado con esto de la reformulación de los planes de mejoramiento, que ahora tenemos una fase estratégica, que tiene que haber una planificación, un proceso reflexivo, para finalmente llegar a una planificación y midiendo, ¿no es cierto?, lo que vamos a lograr, las metas y todo eso. Es un lenguaje nuevo, que tiene que yo lo asocio, escuchándolo acá, todo lo que tiene que ver con innovación también y emprendimiento. Claro, exacto. Nosotros tenemos que tener retribuciones de todo esto, que a lo mejor no están en el sentido del dinero, pero sí están en el resultado. Exacto. Y que tenemos que mostrar. Entonces, yo eso es lo que pensaba. En el fondo, este programa, este proyecto, lo que busca la innovación está en función del método de proyecto. Sí, claro. Más que lo que vayamos a desarrollar con los niños. Exactamente. Lo que se busca instalar en el fondo es incorporar la metodología del proyecto en las distintas actividades escolares que tenemos. Exactamente. Eso es lo que queremos. Al final es como bailar una música que a estos chicos los va a acompañar toda la vida. Es decir, vamos a hacer panqueques, vamos a hacer un teléfono audiovisual, cualquier cosa, pero los chicos ya aprendieron en la escuela esto, a repartirse sus tareas, a trabajar con seriedad, etcétera. Bueno, en su carpeta yo les pediría que busquen una hoja que se llama Proyecto. ¿Qué es esta hoja? Está aquí. Bueno, la voy a mostrar después de acá. Proyecto innovar. Trabajo 1. Sí, perdón. En esta hoja que va a quedar en el acta de este taller, o sea, pongan su hoja y después la vamos a recoger. Le vamos a decir al señor intendente, hoy día estuvimos trabajando en esto, y aquí está. Entonces, pongan su nombre, la escuela,
la fecha y el horario en que estamos haciendo esta actividad. Y en este espacio que está libre, escriban 3 ideas de proyectos que ustedes pudieran realizar. No lo piensen mucho, son cosas del momento, ¿no? Son más bien intuiciones. Tres ideas. Tres ideas de proyectos que ustedes pudieran hacer en su escuela en este semestre, ya. No importa que sean 2, ¿no? O que sea una, no me importa, pero yo tenía un profesor que decía, la mente humana es binaria, es decir, siempre pensamos 2 cosas. Pídanle al alumno que digan 3. Ahí como que se estruja un poquito más, ¿no? Por eso yo les pido 3 o 4, no sé. ¿Listo? No. Ya. Esto es como la lluvia de ideas, ¿no? ¿No? Sí. Este es un proyecto de galletas que hicimos en ¿Te sirve? ¿Karina? No, gracias. Las fechas. Muy tiene razón. 29. ¿Y horario? No, pero el horario es Ahí, en el programa. 11:45 a 12:55. Ya, entonces póngale una firma. Abajo dice firma. ¿Horario? 12:30. El horario desde desde las 11 hasta las 11:30 hasta las 13 o 13:15, algo así. Ya. Entonces firman. Den vuelta a la hoja, por favor.
disculpen que yo los trate como cabros chicos, sí, soy profesor conductista. Para que no nos olvidemos cómo Ya, se hace la yo estoy haciendo como una clase aquí, a mis colegas. Yo Ya. le he colocado unos apuntes. Ay, mira, tú ya... Entonces, inversión de la hoja. Y le voy a pedir a Claudia que lea un disparate que se le haya ocurrido, uno de tus temas. Uno Dilo, de los por temas. Bueno, no es un disparate porque va a estar Qué enfocado bueno. con un... Empezamos el año pasado con lo que es un programa de fortalecimiento de la educación rural, también financiado con fondos del GORE, y en donde se quiere un poquito rescatar la pertenencia del alumno al sector rural. Ya tenemos una realidad en que son muy pocos los apoderados, es la creación de invernadero. Bien. Ya tenemos muchos apoderados jóvenes, sobre todo, que prefieren venir a Valdivia a comprar las verduras, el cilantro, el ajito, todo eso. En vez de cultivarlo, teniendo los terrenos, todo, y habiendo muchos apoderados de repente femeninos que están en el hogar gran parte del día. ¿Ya? Hay algunos que trabajan, pero un gran porcentaje también está en el hogar. Entonces, justamente pero lamentablemente el año pasado, cuando se hizo el invernadero, se construyó en noviembre y diciembre, y hay que hacerlo todo de nuevo. ¿Ya? Porque la persona que fue ahora a ver cómo estaba, habían pintado por dentro los palos, por decirlo, con algo negro, entonces eso quemó el nylon. Hay que hacerlo prácticamente todo de nuevo, ¿ya? La ubicación también. Claro, sí. Y también el año pasado estuvimos con un proyecto que se llamaba ESPA, Escuelas Saludables para el Aprendizaje. Sí, que también nosotros igual lo pusimos dentro como una acción que la queremos continuar. O sea, terminó el año pasado, fueron 2 años de intervención, pero nosotros a través con fondos CEP se quiere continuar este año. O sea, nuestro afán es que cuando subimos algún tipo de proyecto, programa, queremos perpetuarlo en el tiempo, no porque fue 2 años, terminó. ¿Ya? Entonces, ese era uno, acerca de la creación de invernadero con alumnos de sexto, séptimo, octavo año básico. Este lunes ya va la señorita, va a capacitar a los niños, y después son 9 intervenciones prácticas. Perfecto. Donde ella va a empezar a trabajar con los niños. ¿Ya? Ese es uno. El otro que también ustedes tienen, que es acerca de un periódico escolar, que es mi sueño también. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Yo creo que muchos colegas nos faltan horas. Tendría las clases que ser después de las 4, hacer un taller como relacionado con eso. Eso nos falta tiempo. O aprovechar la asignatura de lenguaje. Claro, pero igual se hace poco por la cantidad de contenido que nos pide el ministerio, que tenemos que trabajar con los taller de alumnos. lenguaje? ¿Ah? ¿No tienen taller de lenguaje? Tenemos, pero igual se hace poco. Otra idea, ofrezco, Escuela del Naranjo. Nosotros, yo lo he comentado varias veces también no oportunidades que vino don Hernán, y nosotros trabajamos ya en los invernaderos, pero nos falta un sistema de río, y lo hemos comentado con el tema del colector de agua y Ya. Entonces ese es uno de los proyectos, una de las ideas del proyecto. La cosecha de agua. La cosecha de agua. Exacto, muy bien. Y otro es, nosotros tenemos como un herbario. Nosotros tenemos varias hierbas medicinales. Entonces nosotros quisiéramos igual flores. El otro día fue una niña que es estudiante, bueno, está en un proceso que tuvo un estudiante de acá de antropología, y nos comentaba que ella podía hacer talleres de la confección de cremas a través de matico, de las hierbas, de las flores, de caléndula. Entonces nos decía las propiedades y quería ella trabajar con los niños. Ahí está la innovación. Perfecto. De las cremas. Y lo otro también sería un recetario mapuche, que nosotros tenemos la asignatura de lengua indígena, también nosotros podríamos hacer un pequeño recetario con hierbas igual. ¿Hay algún proyecto dentro de los que se les ocurrió aquí así rápido? Porque eso es como ponerle la pistola en el pecho a usted, realmente hay que pensarlo más. Que incluya la instalación tecnológica de la escuela. Nosotros, a ver tú. Cuando fue no me acuerdo el nombre Héctor Hernández. Habíamos conversado si había posibilidad de hacer como una radio interna dentro del establecimiento. Perfecto. Y después, al futuro, como tenemos dinero set, poner una antena y que abarcara un par de kilómetros a la comunidad. Ah, perfecto. Pero está ahí, de hecho tenemos, la acción está incluida ya en el hacer este año con recursos para ver si se puede. Vamos a ver si es posible. Perfecto. ¿Otra idea? ¿Tú? Bueno, ya también estamos viendo porque hay una posibilidad por ahí de tener los equipos para como un estudio de televisión donde podamos filmar o grabar algunos documentales de la zona referidos ya que nombraron las hierbas, qué sé yo, la fauna, flora por ahí.
Yo estoy arriba de Ingefel, es una zona muy rica en la parte natural. Sí. Y ese es uno. Y hay otra cosa que nosotros habíamos iniciado, pero a mí me preocupa el porcentaje de alumnos que tenemos exceso de peso. Ah, ya. Por ahí yo veo cómo llevarlo a esto de que en la escuela realmente se venden menos papas fritas. Claro, o sea, estamos en contra de eso. Y también como viene por el Ministerio de Educación que está ahí instrucciones ya en esto de escuelas saludables, veo como una instalación de un kiosco saludable, una cosa que apunta ya para ver si en caso logramos los chicos en vez de andar comiendo tanta esta chatarra como un pedazo de fruta o algún cosa. Exactamente. Y la otra idea que había puesto yo era que hemos estado un poco bajo, a pesar de que hemos estado muy bien en el lenguaje pero en matemáticas, entonces por lo tanto quiero hacer un proyecto o un plan de fortalecimiento de la matemática, especialmente en lo que es la solución de problemas y lo que es de razonamiento lógico natural. Excelente. Pero por ahí quiero enfocar la cosa. Ya, perfecto, muy bien. ¿Otras ideas, Janet? Yo junto a tengo tres ideas. Una sería reciclaje de materiales contaminantes para la tierra, como el plástico, las pilas, que no hay cuidado en eso. Creación de compostera, que se contamina mucho con basura y se puede reducir a una mínima cantidad de basuras reales. Y el usar menos, no sé cómo decirlo, reducir, optimizar el papel para evitar el gasto. Una de esas tres, yo creo que, o a lo mejor salen las tres. Y el tiempo, nosotros tenemos la posibilidad que nuestros niños se van en 2 vueltas. Se va la primera bus, sale 1 hora y 45 minutos después sale el otro. Entonces, el tiempo para poder hacerlo, porque no habría cómo hurgar para meterlo. Exacto, ya, en ese tiempo. Ese sería el tiempo y aprovechamos con los niños. Así que perfecto. Bien. Así vamos armando la cosa. ¿Qué otras ideas? Bueno, ya cestería, eso ya está definido ya. Se estaba dando allá en la zona la recolección de maqui. Nosotros tenemos bastante espacio ya, entonces se me ocurre que podríamos nosotros iniciar un proyecto, recolección de la planta, ¿no es cierto?, empezar a... Y lo otro con las plantas medicinales que por ahí escuché también, que también tenemos nosotros como una idea vaga. Claro. Sí, anoche vi eso del maqui en Canal 13, que es el mejor antioxidante para las arrugas, todo eso. Yo ya lo habíamos comentado con los apoderados, porque hubo una persona de nuestro sector que este año recolectó 5 baldes y hizo como 500.000 pesos en la venta de ellos. Claro, entonces, que sea sustentable es más que interesante, porque donde yo vivo en el campo, he visto que cuando llega la época de aquí, oiga, cortan los árboles que no alcanzan más arriba para echarse al suelo. Entonces, a lo mejor fomentar el tema de plantarlo, de cuidarlo, de que recibirlo, el regalo que nos da, pero no destruirlo. Yo soy cortador de maqui, así que ahora estoy arrepentido. No, por favor, la planta sagrada, muy buena. Profesor, ¿otra idea? Sí, miren, no es que yo estaba reflexionando con lo que dijo el colega, menos mal que habló antes que mí, y esto, insisto, nuevamente apunta a la educación sistemática, a iluminar a las personas cómo pueden sacarle provecho a veces a medios que están ahí olvidados y de repente si los tomamos pueden tener un recurso económico y un sustento. Pero también reflexionaba con respecto a los invernaderos, cuando dice ella, porque yo también lo consideré acá. Mire, pero les quiero contar una experiencia que insisto en esto de la educación sistemática. ¿Qué pasó en Lago Ranco? Hace 20 años atrás llegó un momento en que la Municipalidad de Lago Ranco implementó, regaló a las escuelas y benefició a las particulares con un invernadero. O sea, le dio el nylon, le dio la infraestructura. ¿Qué pasó con estos invernaderos? Que duraron hasta cuando... el año escolar. Claro, el año redondo. Al año siguiente estaban los animales durmiendo dentro de los invernaderos y porque le salió gratis, no le costó nada y no lo replicaron. Y la intención era que lo replicaran, que se dieran cuenta el beneficio que podían lograr de un invernadero. ¿Ya?
Otra cosa que vuelvo a la educación sistemática, como a los 5 años después, hicieron un proyecto y le regalaron chancho fino a la comunidad, o sea, a muchos sectores, a muchas personas beneficiaron con eso. Compraron ovejas de calidad del sur, las trajeron acá. ¿Qué hizo la gente con los cerdos? Se los comieron o los vendieron, porque no sabían que un cerdo de esa calidad le producía una aparición o 2 apariciones al año de 15 cerdos. Preferían la calidad de ellos, de la mala clase que ellos tenían, que demoraban 8 meses y tanto en crecer, por su ignorancia, o sea, por desconocer los beneficios. Entonces yo apunto a trabajar a esa educación, que tenemos que llevar hacia allá, es mi inquietud. Y luego las ovejas pasaron lo mismo, vendieron las ovejas porque las necesitaban, no se las comían, porque a ellos no les costó nada. Ahora, ¿qué es lo que mi inquietud? Con estos proyectos nosotros tenemos que apuntar también a que esa gente conozca los beneficios, a futuro, la expresión. Por eso mismo yo coloco aquí los invernaderos. Uno sabe ahora, por ejemplo, que una persona puede abastecer un supermercado con un invernadero, vendiéndole la lechuga, vendiéndole la zanahoria. Y yo no sé la gente por qué no se ilumina por eso, es porque no tienen un respaldo de gente que... Exacto. Hay mucho aseguramiento, confianza, todo. Sí. Yo un poco en base a los sellos de nuestra escuela, que son vida saludable, ambientalista y autocuidado, son los 3 sellos que tenemos instalados en la escuela, aposté un poquito por la idea de la producción de flores y plantas medicinales. Pero, y mejoramiento, va un poco de la mano y puede incluso hacerse una mixtura entre ambos, mejoramiento del suelo con residuos orgánicos. Ya, perfecto. Ya. Entonces, yo quiero también contar que tuve una experiencia respecto de esto que es un poquito distinto a lo que estaba contando el colega. De la escuela en la cual estoy trabajando en este momento, yo fui director de escuela 12 años, entre el año 1979 y el año 1990, cuando era internado en la Escuela Rural de Salto. Y teníamos instalado un proyecto que estaba en 4 áreas, que era horticultura, unicultura, apicultura y carpintería. Y estaban entrelazadas unas con otras. Para resumir un poco el comentario, los apoderados que en este momento tengo, que algunos ya son abuelos, fueron mis alumnos en esos años. Claro. Yo después tuve 25 años, por razón de los estudios de mis hijos, tuve 25 años para el colegio y volví el año 2014. Mira qué bien. Y me vengo a juntar con mis ex alumnos ahí, que son mis apoderados ahora, y yo converso con ellos y veo sus casas, y en la mayoría de ellos sí tienen invernaderos y tienen, digamos, aplican los conocimientos que ellos adquirieron durante ese tiempo. Eso es lo bueno. Es que ahí tomaron conciencia. En este momento, lo que a mí me preocupa, porque a mí me apasiona este tema de la producción de flores, me encanta toda esta cosa, de la jardinería y toda esta cosa, es el tiempo, ahí es donde... Exacto. Ese es el tema nuestro, nuestra profesión de profesores, somos planificadores. Entonces, por favor, vamos a recoger las hojas, me las dejan disponible para... Los ajustes sagrados. Por favor, junten las hojas para coleccionarlas acá. Bien, ahora pasamos el formato básico del proyecto. Yo creo que es una fase intermedia en que una vez que se organiza el proyecto en la escuela, toma esta, puede ser cualquiera organización, pero nosotros hemos pensado en esta. Esto es lo que nosotros deberíamos ser capaces en la 3ª o 4ª semana, digamos, con el grupo, llenar este formulario. Después de muchas conversaciones, llegar a esto.
Título del proyecto, ¿por qué lo hacemos? El objetivo, ¿qué de innovación y emprendimiento está presente en este proyecto? ¿Qué esperamos en el horario en que va a funcionar? ¿Cuántos integrantes? Fecha de inicio y fecha de término del proyecto. Como decíamos, hay proyectos de 3 semanas, como también pueden ser de 2 semestres. Eso habría que pensarlo. Comentarios y otra vez la firma del... Este formato básico tiene que hacerlo más bien el profesor en reunión con los alumnos. Pero yo, como digo, a la 3ª o 4ª semana de estar funcionando. Hay otro papel que quiero mostrarles. Plan de trabajo del proyecto de aula, que también está en la carpeta de ustedes. Yo diría que este es como una especie de pauta para hacer el informe final del proyecto. Casi al final del proyecto se puede usar este estilo. ¿Cuáles fueron las etapas que se hicieron? Las acciones principales con sus fechas. Y finalmente los chicos tendrían que escribir lo que no sabíamos, lo que aprendimos y lo que falta. Es bien importante esto de lo que falta. Que los chicos sepan detectar zonas oscuras en su acción y de cosas que podrían seguir para darle lo que ustedes dos dicen, sustentabilidad, y que la máquina siga funcionando con otros más adelante, ¿no? Ese es el formato que yo les planteo. Bien. ¿Este se llena al final? Sí, yo diría que es al final. Al final, sí. Ahora bien, también en la carpeta ustedes tienen una matriz de visitas a las escuelas que comienza el 9 de mayo. Y comienza con la escuela de Arique, ¿no es cierto?, donde va a ir Juan Venegas y Mariana ese día a conversar. Bueno, este mes de mayo está muy cercano a esta reunión, de modo que va a estar fresquito, pero nosotros quisiéramos que ya en una conversación más focalizada con cada escuela vayamos armando el proyecto. La idea es hacer después una visita después de las vacaciones de invierno, en agosto, después otra en octubre, porque no siempre vamos a estar presencialmente, porque también va a estar lo que es instalado Héctor Hernández, va a estar el sitio web, donde vamos a poder estar trabajando de esa manera, digamos, un contacto sin necesidad de ir a la escuela. Entonces, esta es un poco la organización que tenemos del proyecto. Yo quiero, como nos quedan 5 minutos, siempre me acuerdo de mi mamá que me decía, ¿hiciste tu composición? Yo también, para venir, hice una composición que se las quiero leer a ustedes. La escuela rural atraviesa en estos momentos una crisis positiva. De ello no cabe duda. La tradicional diferencia de antaño que la fábula de Samaniego ilustra en la visita de la rata de campo a la rata de la ciudad, se queda en una moraleja ya superada por los tiempos. De nada sirve ahora preferir una vida tranquila si con ella nos quedamos en la pobreza, y rechazar la abundancia porque ella conlleva peligros. La configuración ideológica de la resignación vale y surge ahora la impronta de la cercanía y del bienestar, del acceso inmediato a los bienes de la civilización, del premio al esfuerzo y el logro para que el que vence sus limitaciones a través del estudio y de la reflexión. En el contexto de la modernidad integradora, se puede mantener la dicotomía entre un campo lento y apacible, pero atrasado, y una ciudad rápida y moderna, pero alienadora. Sugiero
que al margen de una óptica demasiado ingenua, las velocidades de las ruedas de ambos ámbitos geoculturales tienden a una aceleración parecida y convergente, en que, aunque quedan residuos discontinuos en los flujos, es la educación escolar la que deberá aprender a acompasarlos. Este es el primer desafío. Los profesores sabemos que los pulsos generacionales son cada vez más rápidos. Comenzó con la facilitación de los viajes entre el campo y la ciudad, debido al mejoramiento de los caminos o carreteras y su consiguiente frecuencia de recorridos de ida y vuelta en un solo día. La presencia de un sistema de telecomunicaciones más variado y sofisticado, desde la radio, la TV y de esta al Internet vía satelital, hacen que se cumpla el mito de la aldea global. La elevada instalación tecnológica en el agro, en nuestra región, por ejemplo, con sistemas de mejoramiento genético, con instalaciones de siembra y cosecha mecanizadas y con una creciente complejidad, la frecuencia de los intercambios entre técnicos y expertos de las más variadas esferas de la ciencia, de la salud genética de plantas y animales, de los modelos de administración computarizada, hacen que en algunos casos la complejidad de la instalación tecnológica del campo supere a la de una ciudad promedio. Todos estos cambios impactan en la visión de mundo de los niños de las escuelas rurales. Y este es el segundo desafío, hacer de nuestra educación una ventana abierta a la modernidad y a la posmodernidad. Nuestro sistema escolar, si está atento a estos desafíos, no tendrá problemas de deserción escolar y de emigración interna en el campo a la ciudad. Y las escuelas deberían preocuparse de desarrollar una educación para la civilización tecnológica del futuro. Sabemos que en este tiempo los niños del campo y de la ciudad ven el avance casi al mismo tiempo. Tenemos pendiente el problema del abismo entre la educación básica rural y la educación medio urbana, en sus modalidades humanístico-científicas y técnico-profesionales. Ese abismo no pasa solamente por la desigualdad en la cobertura de los contenidos, entre una y otra, sino por la desigual preparación en las habilidades de socialización, en el aprendizaje del inglés, del estudio colaborativo, del estudio independiente, en definitiva, en el fomento y cultivo de las habilidades blandas. Pero falta un tercer componente, una urgente capacitación de los profesores del sector en técnicas didácticas de aprendizaje colaborativo y de aprendizaje independiente. El método de proyectos es una muestra de esta posibilidad. Si en nuestra región hay liceos técnicos profesionales rurales mejores que los de la ciudad, lo mismo debería ocurrir entre las escuelas básicas. Este taller que ahora iniciamos pretende fomentar, en consecuencia, la innovación y el emprendimiento en las escuelas rurales como una forma de prevenir la pobreza y la marginación. En la historia de Chile, la escuela rural ha sido la primera puerta al mundo. Han llegado a sus cálidas y esperanzadas salas las letras y los números de una civilización que se ha gestado en el otro extremo de la tierra. Son mensajes en un código nuevo que traen los inventos y los ingenios que el hombre ha creado para vivir en una segunda realidad más cómoda, más rápida y más lejana de la tierra. La ciudad reduce el espacio y el tiempo, lo acomoda a la urgencia del tiempo y muchos de sus habitantes no alcanzan a darse cuenta cuando de nuevo aparecen las manzanas del otoño y las bandadas de los pájaros sonoros sobre el azul del cielo. Nosotros, que nos allegamos a la educación rural, de la cual en mi caso nunca he estado del todo ajeno, debemos hacer frente a esa tendencia pesimista a interpretar nuestra realidad con esquemas ajenos, y ello, como siempre ha sido, solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. El no poder mejorar los aprendizajes de los alumnos, a pesar de haber mejorado significativamente el número de establecimientos educacionales rurales, en su infraestructura, en la alimentación, en las condiciones sanitarias, ha significado un problema histórico. A pesar de los esfuerzos de las autoridades educacionales por llevar a cabo las políticas de mejoramiento educativo, un número importante de las escuelas no pueden ser atendidas sistemáticamente por los altos costos que ello significa, traslados, viáticos, tiempo, entre otros, quedando habitualmente rezagadas y el quehacer docente se realiza con los pocos medios que se disponen. Es por eso que los llamo, colegas, a tener un signo de esperanza
Y este proyecto apunta a que con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, podamos enseñar a innovar y, por qué no decir, también a emprender a estos niños del futuro. Eso es lo que yo quería plantearle en este momento. Muchas gracias. Si no es molestia, me gustaría que nos compartieran esa reflexión, porque... Ya. Chuta. Me salté una parte, porque casi me pongo a llorar, me emociona. Hay una sobre el poema de Blanco Belmonte, que me acuerdo que mi profesor me obligó a aprender. Antes a nosotros nos enseñaban poesías largas, ¿no? Esto hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Por ahí, pero te las voy a mandar. La página web. En la página de la página web. Precisamente al amigo Héctor Hernández la puede hacer. Bien, vamos a almorzar. Gracias, amigo. Vamos al Casino Grande, ¿ya? Cruzamos la calle principal para los finales. Vámonos en grupo. A las 2:20 la idea es que estemos acá, por favor, para que podamos salir a las 3:30 en punto. ¿Les parece? Podemos dejarlo, la sala queda cerrada. Queda con llave. Queda con llave.